Habíamos previsto que esta noche habláramos sobre la mente y el cuerpo. Mente sana en cuerpo sano. También hay una referencia inversa. Cuerpo sano en mente sana. Las dos cosas son válidas. No sé, 400 años antes de Cristo, Platón dijo una de las dos, creo que la segunda. Y unos 100 años después de Cristo, Juvenal, un romano, dijo la primera. El sentido para nosotros de esa expresión es mucho más profundo. Y esta noche hemos hablado de varias cosas. Mente sana en cuerpo sano. Y vamos a decirlo así llanamente. Si nuestro cuerpo no está sano, nuestros pensamientos no son sanos. No lo pueden ser. Hemos partido de varios fundamentos. El primero de todos es reconocer que somos criaturas de un Dios todopoderoso. Y si nosotros pudiéramos darle rienda suelta a nuestra imaginación de quién es ese Dios y qué tanto poder tiene, no nos cabría la imaginación. Todo el poder que ese Dios tiene sobre todo el universo, no solamente al confín que es conocido, sino más y más y más allá. Las fuerzas electromagnéticas y la fuerza de gravedad mantienen al universo perfectamente organizado. Si hubiera cambios no muy grandes en la distancia de la Tierra al Sol, la vida en este planeta no sería posible. Y esa relación es absolutamente insignificante en la grandeza del universo. ¿Qué importaría para el resto del universo que esa distancia, que es mínima, cambiara y desapareciera la vida en este planeta? No pasaría nada. Entonces, ¿por qué el Señor en su poder mantiene esa relación perfectamente exacta para que la temperatura y los ciclos del agua y el clima se mantengan como se mantienen a pesar del ser humano? Grande es su poder. Ese es nuestro Dios. Conoce nuestros pensamientos y conoce los pensamientos de miles y millones de los que ya existieron y conocen lo que sucederá por la eternidad. Y no se mueve un cabello de nosotros sin su voluntad o sin que Él no lo sepa. Y ese Dios nos creó a su imagen, conforme a su semejanza. Así que nosotros llevamos sobre nuestros hombros un honor grandísimo, una dignidad enorme de ser sus hijos, sus criaturas. Y lo que ha hecho de maravilloso con el universo, lo hizo en nuestro propio organismo. Maravilloso. Imagínense ustedes que la sangre, tenemos aproximadamente 5 litros de sangre, se convierte en orina todos los días. Toda la sangre se convierte en orina. Y solamente eliminamos alrededor de 1200 mililitros. Y el resto vuelve y se convierte en sangre. Tremendo, ¿verdad? Porque toda la sangre es filtrada por los riñones. Y llegan a los túbulos proximales y a los túbulos contorneados y es reabsorbida.
Interesante. Y se desechan las toxinas. El corazón bombea durante la vida más de 1.000.000 de barriles de sangre. Eso es harto. Miles de camiones llenos de sangre. Y el corazón lo bombea. Y nosotros ni cuenta nos damos. Pac, 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 pac. Y lo que hablábamos el primer día, la homeostasis, o sea, el perfecto equilibrio entre las sales, los minerales, el hidrógeno, todas las moléculas, es tan exacto que a manera de ejemplo podemos nosotros ver la catástrofe que sucedería. La leche de vaca aporta 7 gramos de proteína por vaso y una gran cantidad de calcio no absorbible. No es cierto que se absorba el calcio de la leche. Hay muchas cosas que lo impiden. Pero pueden ser 5 o 6 gramos de calcio. Pero todos los alimentos además tienen calcio. Pero nuestra sangre solo necesita alrededor de 8 o 10 miligramos por cada 100 mililitros de sangre. Nada. Y ese equilibrio entre 7 y 10 puede determinar la vida o la muerte. O por falta de calcio o por exceso de calcio. Cantidades mínimas. Y el Señor ha hecho que el equilibrio de nuestro organismo sea perfectamente controlado por su poder. Por su poder. Ese es nuestro Dios. Ahora miremos la maravilla del cerebro. El cerebro es algo espectacular. Tiene más de 1 trillón de células y todas perfectamente conectadas. Cada neurona puede tener 200.000 conexiones a la vez. Cada neurona. Imagínense las conexiones de nuestro cerebro en 1 trillón de células. Es una creación fabulosa. Consume el 25% de nuestra energía y pesa menos del 10%. El cerebro no descansa. Trabaja mucho más durante la noche en sus funciones automáticas. Y no entendemos absolutamente mayor cosa del cerebro. Sorprendente. ¿Cómo es que el cerebro produce pensamientos? ¿Cómo es que el cerebro produce decisiones? Ejerce la voluntad, tiene afectos, afirmaciones, razonamiento, juicio. Solo por el poder de ese Señor Dios grande y todopoderoso. Pues bien, hemos dicho que nuestro organismo es una unidad integral, cuerpo, mente y espíritu. Cuando hablamos del espíritu es esa relación que ojalá todo el ser humano reconociera, pero es la relación con el Señor. En donde se ejerce la voluntad y en donde se ejerce la moralidad y la ética. Es esa parte de nuestro ser que en la creación el Señor nos otorgó. Cuando hablamos de la mente son los pensamientos. Y cuando hablamos de nuestro cuerpo es el mecanismo funcional que lo soporta. Y hemos dicho que durante 6.000 años el ser humano por sus decisiones ha ido degradando esa maravillosa creación. Y nuestro estilo de vida,
que se expresa en hábitos, en costumbres, en gustos, en apetitos, determinan daños que son comunes a todas las enfermedades. Y hemos dicho que la deshidratación crónica, la intoxicación, la nutrición o la malnutrición, la falta de descanso, el encierro, la falta de sol, la falta de actividad física, el exceso del estrés, los pensamientos nocivos o las emociones nocivas, todo eso produce efectos fisiológicos anormales como son la falta de oxigenación de las células, el daño en el endotelio, la acidez excesiva del organismo, la toxicidad alrededor de las células, el desequilibrio ácido-básico, las alteraciones del ADN y los daños del endotelio vascular. Y que ese conjunto de alteraciones son lo que producen signos y síntomas. Por ejemplo, la diabetes tipo 2, resistencia a la insulina. Nuestro páncreas produce insulina, pero no es utilizada por las células porque hay algo que lo obstruye. ¿Y cuál es lo que se ha encontrado? El sobrepeso, la falta de actividad, la falta de fibra y la grasa daña los receptores de insulina en las células y produce resistencia a la insulina. ¿Y cuál es la evidencia? Que el diabético que hace ejercicio, que consume buena fibra y se mantiene bien hidratado y su alimentación es saludable, puede normalizar las fibras de la glucosa y controlar la enfermedad sin medicamentos. Incluso quienes ya han comenzado a utilizar insulina. Sorprendente. Y podríamos hablar del cáncer y podríamos hablar de las enfermedades endocrinológicas y todas las enfermedades. Desde este punto de vista, desde este aspecto, como la transgresión de las leyes naturales a la obra del Señor, se producen enfermedades que pueden ser prevenibles, incluso muchas pueden ser reversibles. Desafortunadamente los daños son progresivos y a veces o no nos alcanza la vida para restaurarlo, o el Señor en su sabiduría no nos devuelve la salud, porque sabe que si no las devuelve, volvemos a lo mismo. Esas condiciones de estilo de vida tienen que ver con nuestras decisiones. Y ahí es en donde entra el cerebro a funcionar. ¿Qué tan saludable es nuestro cerebro para tomar las decisiones correctas? ¿Por qué necesitamos nosotros un cerebro saludable? ¿Cuál sería el interés de tener una mente sana? ¿Está difícil la pregunta? ¿Cuál sería la razón? Okay. Muy bien. Tibio, como dicen en mi tierra. Tibios. Es decir, más calientita. Por supuesto que la almendra del asunto es el discernimiento. El tiempo que vivimos es solemne, por la razón de que se acerca el segundo regreso de nuestro Señor. Amén. Para la humanidad será el evento más grandioso de su existencia, no cabe duda. Es definitivo, además. El mensaje de los tres ángeles nos dice en concreto por qué razón la humanidad tiene que tomar una decisión ya.
en la misericordia del Señor y por la gracia de su amor, nos brinda los mensajes para tomar una decisión en salvación. Y entonces nosotros nos fijamos como una perspectiva en el futuro, a dónde querer llegar. Y hay dos circunstancias que debieran ser comunes a todos, absolutamente a todos, desde el fondo de nuestro corazón, en plena fe y en plena confianza en el Señor. Dos cosas: el ser sellados y el ser trasladados. ¿Verdad? ¿Qué más nos puede importar? Nada. Porque eso es lo máximo que nosotros podemos alcanzar en esta tierra. No hay nada superior. Ni todo el dinero del mundo, ni todas las cosas del mundo, ni todo el reconocimiento del mundo podría reemplazarlo. Ser sellados, como el Señor lo dice, y mañana hablaremos de eso. Ser sellados y ser trasladados. Porque eso significa estar en la unión con el Señor por la eternidad. Estaremos 1000 años presenciando el resto del juicio y regresaremos en la Jerusalén nueva. ¿Quién quiere estar ahí? Amén. ¿Todos levantan la mano? Amén. ¿Y los que no piensan morirse antes? También tienen chance, ¿no? Porque para morir y tener el mismo chance también tiene que sellarse. Esa es una decisión que depende de la salud cerebral, el discernimiento del tiempo en que vivimos. Mateo 24. ¿Cómo discernir la verdad del engaño? En el Apocalipsis dice el Señor que hubo una gran batalla en el cielo, que fue arrojado el diablo y la serpiente antigua, y con él la tercera parte de los ángeles. Y más adelante dice, hay moradores de la tierra. ¿Quiénes? Todos los moradores de la tierra. Porque el diablo tiene afán, le queda poco tiempo y ha venido a combatir ¿a quiénes? A los que guardan los mandamientos y tienen la fe de Jesús. O sea que nosotros somos objeto del conflicto doblemente. Primero porque somos el objeto del conflicto cósmico como seres humanos. Y segundo, porque son los que le interesan al demonio, el diablo. Porque los que ya tiene, ya que le interesa, ya los tiene. Pero los que han tomado una decisión de ser en el Señor salvos, son objeto de su especial virulencia. Y nosotros seguimos muy tranquilos. Seguimos muy litúrgicos, muy religiosos, muy formales. Y dijéramos que la mayoría podría hacer eso. Entonces son vegetarianos, pagan sus diezmos, guardan el sábado, se congregan cada 8 días, son adventistas del séptimo día. Pero eso no los va a salvar, eso no salva a nadie. Eso no salva a nadie. Porque el Señor sabe que en el fondo de nuestro corazón acariciamos el pecado, acariciamos el egoísmo, tenemos defectos de carácter que demuestran nuestra carnalidad, nos falta abnegación, bondad,
No tenemos el carácter de Cristo Jesús. Y como no tenemos el carácter de Cristo Jesús, no recibiremos el sello de su Espíritu. Y como no recibimos el sello de su Espíritu, la destrucción vendrá y no nos salvaremos. Tremendo, tremendo. Así que el discernimiento de cuál sea la voluntad del Señor para el tiempo que vivimos, tiene que ver con la salvación. Si nuestras decisiones hoy no son para proseguir en santidad, no seremos salvos. Discernir, además del engaño, y cuál es la verdad y cuál es el engaño, nos toca discernir otros eventos. ¿Cómo nos va a afectar el zarandeo? ¿Cómo es el tema del fuerte clamor? ¿Cómo es la lluvia tardía? ¿Cómo es el tema del sellamiento? ¿Qué es eso en nuestra vida? ¿Qué es el carácter cristiano? Nosotros, adventistas del séptimo día, cristianos por excelencia, pero poco de cristianos. Más liturgia, más religión, pero poco hemos sido transformados por la palabra. No hemos encarnado la palabra en nuestra vida. Tenemos una profesión religiosa intelectual, verbal, formal. Buenas personas, eso sí. Eso sí, buenas personas sí somos. Imagínense en las decisiones de salud. Cuando el Señor lo que está clamando es que cuidemos nuestra salud para que el producto de nuestros pensamientos nos lleve en discernimiento correcto a las decisiones correctas, en camino de santidad hacia el sellamiento y ser trasladados. Ese es el objeto del mensaje de salud para nosotros y para el resto de la humanidad. El mensaje de salud fue otorgado para su pueblo, para prepararlo para la segunda venida del Señor. No es para estar sanos, no. Es para estar preparados para la segunda venida del Señor y para llevar un mensaje de salvación al resto de la humanidad. Y si no, hay yerbateros mejores que nosotros. Hay vegetarianos mucho más consecuentes que nosotros. Y hay gente mucho más saludable que nosotros. ¿Cuál es la diferencia entonces? Habíamos visto entonces en la teología y en la espiritualidad qué significado tiene la palabra del Señor cuando dice en el libro de Tesalonicenses, en el primero de Tesalonicenses, en el 5 y el versículo 23, que ese mismo Señor del que estamos hablando, el Todopoderoso, que es santo, nos santifique a nosotros, porque solamente Él es el que lo puede hacer, para que podamos ser vistos, valorados, recibidos, irreprensibles en mente, cuerpo y espíritu. El tema de primera de Tesalonicenses 5:23 es un tema de la santidad. En nuestra salud, las decisiones que tenemos que tomar nosotros para bien de nuestra salud tienen que ver con la santidad. No con evitar el cáncer ni con evitar la diabetes, no, eso es un problema del Señor. El problema nuestro es establecer la relación correcta con el Señor para que Él obre de acuerdo con su voluntad. Quiere decir esto, que en el camino hacia la santidad, las decisiones nuestras en discernimiento o nos salvan o no nos salvan.
Ahora vamos a mirar otro aspecto. Acompáñenme ustedes al a la primera carta de San Pedro. Primera de San Pedro. Y vamos a mirar un par de apartes del capítulo 2. Capítulo 2 de Primera de Pedro y vamos al versículo 9 en adelante. Y cada uno puede poner su nombre en el renglón correspondiente. Hermano Alberto, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y a eso añádele que es creado por Dios, con todas las maravillas de su creación. Y el Señor lo ha escogido, con unos atributos especiales. El estar en este lugar no es cualquier cosa. La gente no lo sabe, afuera la gente no lo sabe, porque nosotros lo tenemos encapsulado. Pero eso es motivo de otra conversación. Y le ha puesto entonces a ese pueblo una serie de actividades misionales para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Con todos los atributos que el Señor le ha otorgado a su remanente, le ha puesto una tarea, y es que hay que predicar estas verdades. Y como el Señor no le dio la misma capacidad a todos, pero todos sí podemos aliviar a la mayoría si tenemos el deseo y la abnegación en el corazón de que cambien su estilo de vida. Es lo más fácil. 4 libritos, carrera de medicina. ¿Sí o no? Hacer unos masajes, hacer una vaporización, un baño neutro, hacer unos zumos y ya tiene especialización. En el contexto de la necesidad de la humanidad, eso es lo más real. Pero hay que imprimirle el carácter del Señor para que eso sea efectivo. O si no, sería un yerbatero adventista. No, es con el carácter del Señor que estos atributos de los 8 principios tienen aplicación redentiva. Porque la tarea del médico misionero es llevar a las otras almas a los pies del Señor, que es el único que puede quitarle sus males. Y si esa verdad la gente la lleva en el corazón, es salvífica, es redentiva. En fe, porque el Señor lo único que pide de nosotros es fe, y es lo único que no encontrará en la tierra. Pero nos ha otorgado a nosotros la oportunidad, si comprendemos esto. Estas declaraciones requieren discernimiento. Requieren que nuestro pensamiento sea claro, que nuestra voluntad sea transparente, que hayamos podido negarnos a nuestros propios apetitos para poder ser impresionados por el Señor. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Yo os ruego, como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Las declaraciones del Espíritu de profecía son palabra del Señor.
Si una característica tiene la iglesia remanente es que tiene el espíritu de profecía, o sea que tiene un profeta. Y el Señor dice por allá en el libro de las Crónicas, creed a sus profetas y seréis prosperados. Y hay unas declaraciones interesantes en el espíritu de profecía acerca del discernimiento que necesitamos. El discernimiento para nosotros es mente sana. Mente sana. Abstenernos de los deseos que trabajan para la carne es abstenerse de nuestros propios gustos. ¿Cómo le fue con el zumo verde ayer, hermano Alberto? Eso sabe horrible. Eso sabe horrible. Imagínense machacar brócoli con acelga hasta que le salga el jugo. Y como para cambiarle un poquito el sabor le echan jugo de naranja. Eso no es agradable al paladar, no lo es. Por lo menos al nuestro que no está acostumbrado. Pero cuando en el amor del Señor nos dice que eso tiene un objeto de ser para enriquecer nuestras posibilidades de discernir, por amor yo creo que es lo más delicioso que puedo recibir en mi cuerpo. ¿Ven lo diferente? Es diferente. Y si en el espíritu nuestro, si en nuestro corazón, esa relación con el Señor, mirando hacia la santidad y mirando hacia su sellamiento y mirando hacia la traslación en fe con las promesas que Él ha puesto, lo que Él diga yo lo hago sin protestar, porque es la divina esperanza. Y si nos coge la muerte antes de que Él llegue, pues tenemos la divina esperanza de la resurrección. Lotería con 2 números. Cualquiera, con las 2 ganamos. ¿Qué nos espera? ¿Por qué tenemos que esperar más? ¿Qué nos pasa para no tomar una decisión en el Señor que sea fervorosa y salir como locos desde aquí, mañana, bajo la lluvia, con nieve, a gritarle a la humanidad que ese es el Señor que nosotros tenemos y que tiene un plan de salvación? Amén. ¿Por qué? ¿Por qué no lo hacemos? ¿Qué nos amarra? ¿Por qué no compartimos eso? Eso es lo que el Señor ha dicho. Nos ha rescatado de donde nos ha rescatado para tener la posibilidad de ser su pueblo y nos escoge como sacerdocio para que proclamemos esas bondades. Paquete completo. Todo completo. Y dice en el versículo 12, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Testificar. Testificar. Si algo hizo el Señor con el pueblo de Israel, era volverlo testimonio vivo de su poder. ¿Lo logró? Durante mucho tiempo y mientras el pueblo fue obediente, logró eso. Cuando se fue rebelde, fue al contrario. Desacreditaron y deshonraron al Señor. Mantener su buena manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar sus buenas obras. Nadie que nosotros conozcamos, ojalá, llegara a la tumba sin conocer esto. El Señor ha dicho que nuestra sangre pagará la sangre de ese que murió sin conocer la verdad. Claro, la mayoría de la humanidad está anublada, no tiene discernimiento, porque Satanás lo ha capturado,
lo tiene embobado, lo tiene entretenido. Y las cosas más duras están por verse. Todo esto se va a quemar. Todo esto se va a quemar. Van a venir tiempos difíciles. Promulgada la ley dominical, van a venir tiempos difíciles. El remanente va a ser una secta fanática que debe ser perseguida. El Señor ha anunciado que pagaremos con la vida nuestra profesión. Pero si no estamos afirmados en la verdad, si la verdad no ha hecho en nosotros encarnación, pues somos frágiles. Y Satanás tiene especial afecto por nosotros. Es más, ¿cuántos demonios habrá aquí ocupando estas bancas? Él se pasea en estas reuniones, en donde saben que está en juego la decisión en discernimiento por la salvación. Ese es el especial interés. Y entonces nos pone delante de nosotros muchas cosas que nos distraen, muchas cosas. Más adelante, en el versículo 23, bueno, más desde el 19, hablando de la manera de vivir con lo que él está predicando. Versículo 19, porque esto merece aprobación si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas, si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Nosotros tenemos muchos temores para dar el siguiente paso. Mi familia, mi trabajo, no sé, qué sé yo, los hijos. Y si ahora sufrimos, como que nos diera más temor si entregamos más cosas al Señor. Pero en la promesa del Señor dice que esto será agradable delante de sus ojos. ¿Cómo construir tesoros en el cielo? Ahora, desde hoy. Nos toca salir de la comodidad y vivir hoy como si fuera el último día. ¿Qué nos falta a nosotros por soltar para ser impresionados con el Espíritu del Señor en santidad? ¿Qué nos hace a nosotros, qué nos obstaculiza para poder vencer al pecado? ¿Por qué estamos atrapados? ¿En dónde es que está ese tema? En un examen frente a las Escrituras, el Señor obrará si en sinceridad nosotros nos acercamos a Él. El Espíritu Santo hará su trabajo. Muchos de nosotros sabemos cuáles son nuestros pecados, pero todavía nos aferramos a Él. Ahí hay que trabajar. Pablo lo hizo, lo logró. Nosotros también podemos, porque Él no lo hizo por su esfuerzo, por la gracia del Señor. Dice más adelante, versículo 24, hablando del Señor Jesús, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Si el Señor Jesús, conociéndonos como nos conoce, hizo lo que hizo, era sobre el presupuesto que nosotros podríamos tener el discernimiento suficiente para tomar las decisiones correctas.
Y él se acostó en el madero. Y lo clavaron acostado. Él mismo fue y se acostó. Por nosotros. Él lo hizo. Y sufrió todo lo que sufrió por nosotros. En la esperanza de que nosotros en nuestras decisiones muriéramos a nuestro propio yo. Si yo llego a la casa malhumorado, grito a mis hijos, grito a mi esposa, eso no es del Señor. Ese no es el carácter del Señor. ¿Cuántos defectos de carácter nos tienen a nosotros agobiados todavía? Y si yo me aferro a un gusto del paladar o a un mal hábito, pues eso tampoco es del Señor. Y si el ídolo mío es el dinero, o si mi mayor preocupación eso es, pues ahí tampoco está el Espíritu del Señor. Así que hay muchas cosas que enturbian nuestro discernimiento todavía. Y dice en el comentario de la sierva del Señor lo siguiente. Se describe a Cristo como quien lleva los pesares y dolores causados por el pecado, y Él hace eso no solo como nuestro amigo que simpatiza con nosotros, sino como nuestro sustituto. Por lo tanto, nuestros pecados de egoísmo, de carácter inamistoso, de indolencia, de malos hábitos y malas prácticas deben ser eliminados positiva y firmemente. Nuestros pecados de malos hábitos y malas prácticas. Ya sabemos que los malos hábitos dañan nuestro organismo, nos causan enfermedades. Y el Señor sabe por qué. ¿Cuál es nuestra respuesta al amor del Señor allá crucificado, allá en la cruz? ¿Cuál es nuestra respuesta? Tenemos que renunciar a nuestros malos hábitos por amor al Señor. Y Él recompensará esa decisión por discernimiento y en fe con salud. Pero nosotros invertimos las cosas. Nos salvamos por obras. Dice aquí, el que se desliga de Satanás no debe dar lugar a sus tentaciones. ¿Cuándo tomamos la decisión de bautizarnos en esta iglesia? Cuando creímos que encontramos la verdad. Cuando creímos que el Señor era nuestra respuesta y nuestra necesidad. En ese momento tomamos una decisión de desligarnos de Satanás. Y a renglón seguido volvemos y caemos en sus lazos de tentación. Nos ha pasado a todos. Dice el Señor que los que se han desligado de Satanás ahora eviten ser tentados de nuevo. ¿Y cuál fue la primera tentación de Satanás con el Señor? El apetito. El apetito. Por la comida. Muy bien. 10 minuticos y terminamos. Voy a leerles algunas declaraciones. Primera de Corintios 4:9. Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. El Señor sabe que su remanente no quedará inferior a su tarea. Él sabe que va a tener un pueblo especial y lo va a mostrar como espectáculo al mundo. ¿De quién es la decisión de pertenecer a ese grupo? Y si el Señor viene antes, ¿quiénes quieren estar entre los 144,000?
Todos. Bueno, ¿y qué vamos a hacer para eso? En todas partes del mundo hay requisitos. Si quiere montarse en un tren en Europa, tiene que comprar un tiquete. Y si quiere montar aquí en avión, tiene que tener un tiquete. Así que si nosotros queremos estar entre los 144.000, hay que saber qué es lo que nos espera. Primera de Corintios 6, versículo 19. Lo leímos antenoche. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? El Espíritu Santo no morará en un templo sucio, en un templo profanado, no lo va a morar. Así que si nosotros queremos ser sellados por el Espíritu del Señor, tenemos que tener esta integridad como un templo para que Él more. Eso es de alta exigencia, que se logra solamente por obra del Señor, no por nuestros méritos. ¿Qué se necesita? Creerle al Señor, obedecerle y esperarle en fe. Y si el Señor dice que es así, es así. Y yo no protesto. Todas las lecciones de la salvación, todas absolutamente están en la palabra del Señor. Hay que estudiarla y sacarle de su profundidad todo. Y dice en el 20 que sois comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Así que las decisiones acerca de los hábitos en salud tienen un contexto de relación con el Señor. No es para estar sanos simplemente. Es una relación de contexto redentivo. Y por supuesto, para estar en capacidad de cumplir con una misión igualmente evangelizadora. Doble responsabilidad. Dice la temperancia cristiana, hablando de la temperancia en el capítulo 35 de Joya de los Testimonios, tomo 1. No nos pertenecemos, hemos sido comprados a un precio elevado, los sufrimientos y la muerte del Hijo de Dios. Si pudiésemos comprender plenamente esto, sentiríamos que pesa sobre nosotros la gran responsabilidad de mantenernos en la mejor condición de salud, a fin de prestarle a Dios un servicio perfecto. Pero cuando nos conducimos de manera que nuestra vitalidad se gasta, nuestra fuerza disminuye y el intelecto se anubla y pecamos contra Dios. Es una declaración, sí, no necesitamos más declaraciones. ¿Cómo nos conducimos nosotros en los temas de salud? ¿Negligentemente? Cuando el Señor tiene revelación y consejos. ¿O nos conducimos con firmeza, con seriedad, con obediencia, con fe? Eso hace la diferencia. Consejos sobre la salud, página 445. Debe enseñarse a los hombres y mujeres a revisar cuidadosamente todo hábito y toda práctica y a poner a un lado de inmediato aquellas cosas que producen una condición destructora de nuestro cuerpo y así echan una sombra de tinieblas
sobre la mente. Así que el Señor ha dicho que ¿para cuándo es esto? De inmediato, de inmediato. Salmo 101:3. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se allegará a mí. Los absolutos del Señor. Primera de Timoteo 2:14. Y Adán no fue engañado. Fue engañada la mujer. Siendo seducida, vino a ser envuelta en transgresión. Nosotros podemos vivir en muchos engaños y llevarnos al pecado. Por eso el discernimiento es fundamental para distinguir lo que es correcto de lo que no es. Hay mucho ruido alrededor del tema, mucho ruido. Y cada quien aparece por allá con otro asunto, pero se alejan del fundamento del Señor. Cuando el Señor es claro en lo que dice, ¿para qué discutir? Ministerio de Curación, página 77. Cristo es el verdadero jefe de la profesión médica. El supremo médico se encuentra siempre al lado de todo aquel que ejerce la profesión en el temor de Dios y trabaja para aliviar las dolencias humanas. Mientras emplea remedios naturales para aliviar la enfermedad física, el médico debe dirigir a sus pacientes hacia aquel que puede aliviar las dolencias del alma tanto como las del cuerpo. Si nosotros como adventistas, dice el Señor, dicen las declaraciones del Espíritu y Profecía, o somos misioneros o no seremos nada. Así que este mensaje hay que proclamarlo a todo el mundo. Y ojalá nuestras casas fueran refugios de salud. Eso debiera ser, en abnegación y en bondad, dar un testimonio del carácter de Jesús, pero en la práctica. Así que si la verdad nosotros no se nos ha encarnado, nosotros seguimos siendo adventistas de profesión intelectual. ¿Cómo serlo en la práctica? O somos misioneros o no somos nada. Primera de Corintios. ¿Cómo dice el himno que hemos cantado? Primera de Corintios 10:31 dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y lo que decíamos anoche, Romanos 12:1. Entreguémonos nosotros en sacrificio vivo para ser presentados como ese sacrificio agradable delante del Señor. Nuestro cuerpo, nuestro pensamiento, nuestra voluntad. Irreprensibles, como dice en otra parte. Segunda de Corintios 6:16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Y como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas del Señor.
Hice un ejercicio sencillo en la aplicación de los escritos de Elena de White que están en internet. No sé si todos los tienen en su móvil. ¿Sí? ¿No? Hay una aplicación que se llama Escritos de Elena de White. Están en Play Store. Y se bajan. Son 88 libros, los devocionales, la Biblia, la biografía. Y entonces esa aplicación te permite tener los 60 y no sé cuántos miles de páginas de ella, ¿no? En 88 libros y los devocionales. Y tiene un buscador y le puse la palabra anubla. Y lo que salió, interesante. Interesante. Joyas de los Testimonios, tomo 1, página 194. Dice, por ejemplo, en ese capítulo habla del consumo de la carne, las carnes y los estimulantes. Es un capítulo completo. Y dice en la parte donde anubla lo siguiente. El peligro de contraer una enfermedad aumenta 10 veces al comer carne. Las facultades intelectuales, morales y físicas quedan perjudicadas por el consumo habitual de carne. El comer carne trastorna el organismo, anubla el intelecto y embota las sensibilidades morales. Os decimos, amados hermanos y hermanas, que la conducta más segura para vosotros consiste en dejar la carne. Cuando estamos hablando de la mente sana y el cuerpo sano, significa que nosotros no debemos procurar nada que anuble nuestra mente. Y en esta declaración, qué revelación del Señor, dice lo contrario. Dice que si nosotros consumimos, por ejemplo, la carne, anublamos nuestra capacidad intelectual. Y el mejor consejo le dice a quienes se está refiriendo en ese concreto, lo mejor es dejar de comer carne. Cuando nosotros nos agarramos del libro de las Escrituras para fortalecer nuestra posición al respecto, el espíritu que nos mueve es el egoísmo. Pero cuando nosotros vemos una declaración del Señor inspirada y la aceptamos en fe, nos mueve otro espíritu. ¿Cuál es el espíritu correcto? El que nos mueve el Señor. En fe, sí y amén. Y ustedes hagan ese ejercicio. Esta es una herramienta valiosísima, porque la puede uno cargar para donde vaya. Está esperando en un trancón, lo lee. Está esperando en algún sitio, lo lee. Está haciendo cola, lo lee. Le tiene resumen de lo que ha estudiado, le puede abrir carpetas para usted preparar una intervención, lo lleva a los textos bíblicos, en fin, todas las herramientas. Así que, mis queridos hermanos, tenemos una enorme responsabilidad por nuestra salvación, que presupone de parte nuestra ser hallados por el Señor irreprensibles. Eso tiene un significado de santidad. Y la santidad es la victoria sobre el pecado y ser sellados por el Señor. De lo contrario, no tendremos entrada en el reino de los cielos.
¿para qué entonces esperamos la segunda venida del Señor? Porque si no estamos en el gozo, estamos en el sufrimiento. Y lo que se describe en destrucción, de cómo van a ser las plagas y el castigo implacable del Señor para los impíos en el momento de su venida, no quisiéramos estar en ese lugar. Mucho menos nuestras familias. Esa enorme responsabilidad nos lleva a tomar decisiones en discernimiento. Pero las cosas espirituales del mensaje de salud del Señor se disciernen espiritualmente. Así que nosotros tenemos que adoptar hábitos según los consejos del Señor revelado en su mensaje. Tomemos una decisión. Es una evidencia clara de que nuestra mente está sana. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar. Amado Señor y Padre eterno, gracias por tu palabra. Gracias por la bondad y la ternura con que nos tratas y gracias por tu paciencia. Perdona, Señor, nuestros pecados de incredulidad, de negligencia, de indiferencia. Y ayúdanos, Señor, para que en nuestro corazón crezca el deseo de agradarte, para que en nuestro corazón puedan florecer todas las semillas de la obediencia y la fe para aceptar tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a fortalecer esa fe para poder ser agradables en tu presencia, poder ser santificados por tu Santo Espíritu y poder ser salvos por la eternidad. Llévanos con bien a nuestros hogares. Gracias por estas horas santas del sábado. Y tráenos mañana, Señor, a un nuevo encuentro con nuestros hermanos, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.